Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida en Cristo. ¿Cómo estás, Sam? Hola, muy buenas tardes, noches. Estoy muy bien aquí con nuestros. Estamos muy bien y pues ya preparados y listos para iniciar con Dios, a tener este tiempo con Dios y pues, ¿qué te parece, Emi, si iniciamos con una oración? Me gusta la idea, Sam, me gusta. Padre, en esta tarde, noche nos ponemos delante de ti porque hoy queremos, Señor, que tú hables, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú seas, Señor, lo más importante, que tú seas quien nos guíe, que seas tú quien nos enseñe. Padre, yo te pido que sea tu voluntad hecha aquí, Señor, y que le hables a cada uno del que lo esté viendo desde ahorita, desde la transmisión en vivo hasta quien lo vea después, Señor. Y que no solo le hables a estas personas, sino que también nos hables a nosotros, Señor, porque también nosotros necesitamos de ti, Señor, necesitamos, porque tú eres lo principal de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, porque nosotros solo somos siervos, Padre, inútiles, que solo queremos hacer tu voluntad y queremos hacer lo que tú nos has mandado hacer y hacer discípulos para ti. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Sam, ¿hoy qué toca hacer? Pues hoy toca leer Mateo 4, digo 3 y 4 y si se puede el 5, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Pues bueno, para empezar, vamos a pues a enseñar, a empezar a leer Mateo 3. Esperen, perdón, errores técnicos como la vez pasada. Ahora sí, pues muy bien. ¿En qué nos quedamos la otra vez? Nos quedamos cuando matan a los, ¿cómo se llama? A los bebés, a los inocentes, cuando Herodes va a matar o querer matar a niños creyendo que ahí está Jesús, ¿no? Como lo vemos aquí en la matanza de los niños en Mateo 2, vemos que fueron asesinados muchos niños, pero no vamos a regresar, o sea, estamos dando un tipo de contexto de lo que vimos la otra vez. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, leamos Mateo 3. Nada más hay que aquí esperar, ahora sí. Mateo 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando estaba vestido, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¡Wow! ¡Qué potente!, ¿no? ¡Qué buen, pues, inicio, ¿no? Como aquí vemos cómo el Señor usa a muchas personas para hablar de Él. ¿Algo que quieras decir, Sam? No, pues de lo que estoy viendo, fueron palabras fuertes las que dijo este Juan el Bautista, ¿no? Entonces,
Aquí dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues es, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Les estaba exhortando a la gente a que, a que siguieran al Señor, porque si no, o sea, tendrían pues un mal camino, ¿no? Y en este caso, ahí Juan estaba bautizando en los desiertos en el desierto de Judea. Entonces, ay, perdón, que se me fue tantita la voz. Entonces, vemos que él, además de que los estaba exhortando a que se bautizaran y a que siguieran el camino del Señor, también le estaban diciendo que no solamente bueno, no solamente porque trajeran el nombre de Abraham, ese ya iban a ser salvos, sino porque a fuerzas se tenía que bautizar para limpiarse sus pecados. Y dice, y después de mí vendrá alguien mayor quien los bautizará en espíritu y en fuego, ¿no? Amén. Pues Sam tiene mucha razón. La verdad, se puso, la verdad, Juan se puso como a decir la verdad, que teníamos que arrepentirnos. Y, por ejemplo, no sé si conozcan la región de Judea o cuál era la región de Judea en esa época. Pues aquí me gustaría poner una imagen ahorita para que pudiéramos poner como un poco de una idea de dónde se ubicaba el reino de Judea. A ver, esperen. Miren, aquí vemos, no sé si se vea, creo que sí se ve, el reino, cómo está dividido en el tiempo de Jesús, podríamos decirle el reino de Israel. Estaba dividido en el reino de Edom, reino de Moab, reino de Amón, perdón, reino de Arameo de Damasco, reino de Israel, estado filisteo y el reino de Judá. El reino de Judá es como naranja claro, sí creo que sí, naranja claro. Y aquí podemos decir que por esta zona es por donde Juan bautizaba a las personas que venían a él. Por cierto, algo que estuve viendo era que también en Isaías, déjenme ir a Isaías, en Isaías 40:30, Isaías 43, nos habla acerca de Juan, como decía ahí a Mateo 3, como dijo el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Miren cómo desde muchos años antes el Señor ya había dicho que este tipo que iba a preparar el camino para el Señor ya estaba profetizado, ya estaba dicho, va a venir alguien a que le va a limpiar el camino al Señor para que él pueda seguir. Sí, no, o sea, y desde que dice, voz que clama en el desierto, y se está refiriendo a Juan, ya que Juan estaba en el desierto, ¿no? Entonces, voz que clama en el desierto, ay, yo me perdí, disculpen. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. O sea, estaba dando referencia a lo que en un pasado Dios le había revelado a Isaías, ¿no? Así es. Y por ejemplo, vemos cómo luego vienen y dicen que son bautizados, confesando sus pecados. ¿Qué es bautizar? Pues bien, el bautismo es algo que el Señor pide para que, por así decirlo, en forma espiritual, tú que vives en pecado y que estás como manchado, decidas como bajar a las aguas y purificarte, como ser limpio y nacer de nuevo, y no nacer de nuevo
en el vientre, porque uno no se puede meter al vientre de su mamá, sino nacer de nuevo en el espíritu. Y así es como se refiere. Se bautizan confesando sus pecados, sabiendo que lo que hicieron está mal, y ahora muere su viejo hombre, muere el que pecó, el que no se acercó a Dios, y nace el hombre que se acerca a Dios, nace el hombre que es regido por Dios. Y luego vemos cómo en el 7 vienen fariseos y saduceos. Para quienes no lo sepan, los fariseos y saduceos podríamos decir que eran como los más inteligentes, eran los que sabían la ley. ¿Qué es la ley? La ley de los israelitas, judíos, que eran los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros conformaban la ley de Dios dada por Moisés. No sé si lo dije bien. De Dios, que la dio Dios, pero le fue dada a Moisés para dársela a los israelitas. Ya, eso estuvo correcto. Sí, eso. Sí. Esos eran los fariseos y saduceos, los muy estudiosos, los que se sabían todo, los más sobresalientes, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Y entonces, sí, los que tenían el control prácticamente. Podríamos decir que no solo eran los eruditos, bueno, eran eruditos y eran como los que controlaban, por así decirlo, la política, como eran, como por así decirlo, actualmente serían como políticos, pero pues no son políticos. Bueno, sigamos. Luego dice, generación de víboras. Y a esto se refiere de que, o sea, ¿cómo puede ser que ustedes, pecadores, vengan? O sea, ¿quién les dijo, no? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Son malos, son pecadores, no merecen, pues, nada. Y entonces les dice, hagan frutos de arrepentimiento. ¿Qué se refiere a esto? Que si tú pecaste, supongamos que le robaste dinero a tu mamá, tú dices, ok, me equivoqué, le pido perdón a Dios y le pido perdón a mi mamá, y como un fruto es que ya no vuelvo a hacer el pecado, ya no vuelvo a caer en el mismo pecado. Eso es arrepentimiento, estar seguro de que lo que hice está mal y ya no volverlo a hacer, para que pues no desagrada a Dios. Sí, luego bueno, en el 9 dice... Bueno, aquí. Sigue, disculpa la interrupción. Me voy a regresar tantito, que dice, ahí al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautizo, le decía generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí, bueno, yo sé que uno que otro nos está preguntando, ay, pues, ¿cómo Juan les dice a ellos generación de víboras y todo eso, si se supone que seguían la palabra de Dios? Es porque, bueno, ellos ya se dejaban guiar mucho por lo que Dios no hace muchísimo tiempo atrás les había dicho, y cosa que, pues, digamos que ya no estaba tan correcto, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, Juan les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, los estaba enfrentando, ahí se me fue la palabra, los estaba confrontando, ¿no? Entonces, entonces vemos que Juan fue utilizado por Dios para decirle a los fariseos en cierta manera de que estaban pecando al ir a bautizarse, ¿no? Porque se supone que eran hombres justos, y entonces para qué se iban a bautizar si eran hombres justos y no tenía pecado alguno, ¿no? En cierta manera, como dijo Sam, tiene razón, que vino a confrontar no solo a los fariseos y saduceos, también vino a confrontar a todas las personas, porque no hay ni un justo, solo Dios. Y el Señor, Juan les decía, tienen que cambiar, tienen que, verdaderamente si aman a Dios, cambien.
y no digan, como dice el 9, no digan que porque tenemos a Abraham como padre, pues ya la hicimos de gane, porque aún Dios puede levantar a Abraham hijos de estas piedras. O sea, se refería a que de cualquier cosa el Señor podía levantar hijos a Abraham. O sea, no por ser un hijo de Abraham ya es como el certificado o el requisito para poder ser salvo. Y luego dice el 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y ustedes dirán, pues ¿a qué árbol se refiere? Se refiere a nosotros. Cuando uno es un árbol, digámoslo así, tienes que crecer y crecer. Unos se desvían por acá, otros por acá, pero otros van rectos. Y hay árboles, como dice Juan, que no dan buen fruto, que no están bien maduros o correctos, no están creciendo de una manera indicada. Por eso esos árboles son cortados y son echados, por así decirlo, el fuego es como al infierno, por así decirlo. O sea, todo el que no dé buen fruto será echado al infierno. Y luego el 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere Juan con esto? Pues el bautismo que él daba era, como les venía diciendo, te sumergían todo por completo y luego te levantaban de las aguas, porque para ser bautizado tiene que haber como esas aguas hundirte, y como lo dije, morir al hombre pecador y nacer el hombre justo. Pero luego dice, el que viene os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que Jesús dijo que vendría después de su muerte, el que consolaría a su pueblo. Este bautizo es, podemos decirlo, muy importante, es muy, ¿cómo decirlo de una manera padre? Es muy, es que no hay palabras, no tengo palabras. Es muy cortante, podríamos decirlo así. Fuerte, ¿no? Fuerte, sí, fuerte porque impactante, exacto, porque cuando el Espíritu Santo entra en ti, ya no vives tú, Cristo ahora vive en ti, el fuego, ese fuego que no consume, entra a ti y empieza a reinar en ti. ¿Cómo lo ves, Sam? ¿Cómo ves? ¿Qué otra cosa? ¿Tú quieres decir algo o anunciar algo? No, bueno, hasta ahorita, o sea, creo que lo explicaste bien. Entonces, digo, no tengo mucho que agregar, solo que bien lo decías, ¿no? Que cuando cuando un árbol en ese tiempo no daba fruto, era echado al fuego y con eso da referencia a que nosotros, si no crecemos, si no damos fruto, seremos echados al lago de fuego, ¿no? Solo recalcar esa parte y ya. Bueno, y continuamos Sí, con el sí. bautismo de Jesús. Si quieres, yo No, esta pues sí, la parte. verdad, te toca, amigo. Vale. Dice, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Ay, espérame. Ay, pero ya lo vi. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aquí
bueno, estamos viendo que Juan no quería ser bautizado no quería bautizar a Jesús porque sabía que él era un hombre justo y verdadero, entonces, que era el Hijo de Dios prácticamente, ¿no? Entonces, Jesús lo que quería demostrar, enseñar, era el ejemplo, era dar ejemplo a que, ¿cómo lo puedo decir? A, a que la gente se arrepintiera de sus pecados, ¿no? Quería dar pie a que no se opusieran o que... Sí, o sea, esa parte. Pero... Y esto fue... O sea, y esto, pues Juan todavía no lo comprendía, pero dice, entonces dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. En este caso, Jesús, Juan discernió lo que dijo Jesús y dijo, Jesús quiere que hagamos esto para que la gente para que la gente no tuviera trabas y dijera, si él se bautizó, ¿por qué yo no me voy a bautizar? Claro, entonces dice, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí dio pie a que después del bautismo en agua, iba a venir el bautismo en Espíritu Santo. Entonces después dijo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí, como dijimos, dio pie a que después del bautismo en agua va a ser el bautismo en espíritu, y después del bautismo en espíritu da pie a que va a ser bautizado en fuego, ¿no? O sea, fueron los 3 niveles en uno solo, ¿no? Entonces, o sea, es algo bonito, es algo hermoso que Dios nos permite, que Dios nos muestra a través de lo que dijo aquí, a través de lo que dejó aquí, ¿no? No, ¿cómo lo ves tú, Emi? La verdad lo veo súper bien, la verdad es una también de las partes que más me gusta porque vemos aquí cómo son los dos bautismos, es un claro ejemplo, y como vino diciendo a Mateo 13:14, que vino Jesús a Juan y Juan le decía, no, pues ¿por qué yo? O sea, yo necesito que tú me bautices. Y no es que Juan no se haya bautizado, ya se había bautizado porque pues no tendría chiste que uno que no se ha bautizado bautice, así que él ya se había bautizado, pero él quería ser bautizado por Dios, por Jesús. Y entonces, pues él se saca de onda y dice, o sea, ¿por qué tú quieres que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti, no tú de mí. Y entonces Jesús le respondió como, y se deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ah, eso es como decir, está bien, esto hay que hacerlo porque es lo que hay que hacer, porque el Señor lo pide, porque el Señor es lo que está pidiendo. Y entonces dirán, pero ¿por qué Jesús se bautizó? Y la verdad es una pregunta interesante. Y Jesús se bautizó principalmente porque él debía hacer lo que la ley decía, o sea, lo que el Señor pedía desde el principio, que era bautizarse. Eso era lo que el Señor pedía desde el principio, que se bautizaran todas las personas. Y como él era Jesús, hijo de Dios, no podía, pues no bautizarse, no quedaría como un mal ejemplo. Así que por eso él se bautizó, porque era ley de Dios bautizarse. Y después vemos que después de que fue levantado de las aguas, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, vino a él. Y entonces Juan vio como una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Pero ¿por qué fue el bautismo?
del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo recibe la fuerza, el poder y la audacia por parte de Dios para llevar a cabo la obra y vencer el pecado en su propia vida. A eso nos lleva el bautismo en el Espíritu Santo. La verdad es increíble, es muy... Bueno, creo que lo perdimos. Espero ahorita y se vuelva a conectar. Bueno, entonces, bueno, continuamos con lo que dice aquí. Emiliano decía que, que el bautismo en el Espíritu Santo es recibir todo lo que es de Dios. Además de que también nos da los dones. A algunos les da el don de lenguas, a algunos les da otros tipos de dones que, bueno, sí, se nos fue nuestro amigo Emiliano, pero espera y ahorita se vuelva a conectar. Y bueno, estamos viendo de que, o sea, es algo hermoso, es algo confortante que hace que, bueno, que se siente bonito, pues, o sea, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 4 de Mateo, que dice, entonces, bueno, dejen comparto pantalla porque, bueno, ya, Emi se fue, pantalla, ok. Y aquí, creo que ya lo estamos viendo, sí, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, disculpen. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y el diablo y ella vinieron ángeles y le servían. Aquí estamos viendo también que, por ejemplo, dice, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, miren, ya regresó aquí nuestro amigo Emiliano. Hola, perdón, errores técnicos. No te preocupes. Y bueno, estamos viendo que, o sea, lo tentó en partes de que el cuerpo humano lo necesita, porque recordemos que él estaba en cuerpo, en un espíritu. Y al ayunar 40 días y 40 noches, digo, yo no como un día y ya me ando comiendo todo el otro día, ¿no? Me da mucha hambre. Entonces, imagínense a Jesús que 40 días no comió, no tomó nada, y el diablo llega y le dice, hey, convierte estas piedras en pan. Vamos. Y entonces Jesús le responde que escrito está. Dice, y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre y vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos está aclarando muchas cosas. Y una de ellas es de que no solamente de pan vivimos. Ok, sí necesitamos comer, pero también nuestro espíritu necesita tener esa comunión con Dios, leer la palabra de Dios,
para que después nuestro cuerpo esté fuerte. Entonces, después dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí, o sea, está tentando, o sea, al Hijo de Dios y está diciendo que se aviente porque escrito está que a sus ángeles mandará y guardará. Entonces, estuvo en una situación difícil, pero por el discernimiento que Jesús tenía, no se dejó tentar, porque si se hubiera aventado, Dios se hubiera decepcionado, no sé qué hubiera sentido por su hijo amado, ¿no? Y aquí también estamos viendo que muchas veces nosotros tomamos al diablo como ignorante y así de, el diablo no sabe de la palabra de Dios, pero estamos viendo aquí que confrontó a Jesús con las mismas palabras que Dios había dicho. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y después dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y al diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que, o sea, el diablo utilizó tantas estrategias para hacer caer a Jesús, o sea, y fueron estrategias que un humano, pues normal, pues diría que sí, bueno, sí, claro, yo quiero ese reino, yo quiero todos los reinos del mundo, pero cosa que Jesús no, porque Jesús tenía mucho discernimiento, y para eso nosotros también debemos de estar preparados, para estar al 100, porque luego viene el diablo y nos ofrece todos los reinos, o sea, nos hace ver todos los reinos y nos dice, todos estos te los voy a entregar, pero de los cuales no nos entregan ni uno, ¿no? Entonces, y nos hace la ilusión, por eso hay que estar, muy atentos y muy despiertos en lo que es la palabra de Dios, porque en algún momento va a llegar el diablo como, bueno, no en algún momento, en varios momentos de nuestra vida va a llegar el diablo y nos va a querer tentar como a Jesús. Estamos pasando una situación difícil y nos va a pasar como a la esposa de Job, ¿no? Que el diablo en cierta manera le dijo que maldijera a Dios, y cosa que Jacob no hizo. Entonces nosotros vamos a llegar en un momento en el cual vamos a maldecir a Dios, no, porque la culpa no es de él. O sea, y vemos que aquí que muchas situaciones en nuestra vida a veces se dejan llevar por el coraje que llevamos. Todo lo que el diablo nos siembra en nuestro corazón, dando así a que no sigamos a Dios y a que no lo obedezcamos más. Y, o sea, es en cierta manera es uno de mis capítulos, bueno, de mis temas favoritos, es la tentación de Jesús. Porque después dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, Dios, al ver que su hijo amado, su único hijo, no fue tentado, pero no accedió, le mandó a que le sirvieran. Y eso es lo que muchas veces no hacemos caso. El diablo viene, nos tenta, accedemos a lo que nos dice, pero no vemos que a futuro íbamos
nos iba a llevar ángeles, a que nos sirvieran y que nos dieran lo que nosotros en algún momento le pedimos. Y bueno, hace tiempo yo platicaba con uno de mis tíos y me decía, la obediencia siempre te lleva a algo bueno. Si tú, por ejemplo, vamos a poner algo en la vida diaria que nos pasa. Si nosotros hacemos, si nos, bueno, por ejemplo, en la vida de un niño, cuando a un niño le pides, bueno, en este caso ya el celular, oye, entrégame el celular, ya no te aguanto estar ahí. No, pero papá, es que no sé qué, tal cosa y tal cosa. O sea, te empieza a reprochar te empieza a hacer berrinche, ¿no? Y después, al ver que te entrega el celular, pues ya no iba a ser la misma historia, porque a lo mejor el papá tenía otra cosa en mente. Entonces, a lo mejor el niño le entregaba el celular, pero a cambio le iba a dejar ver la tele, o iba a ver algún beneficio que, bueno, sí, que iba a ser un beneficio, ¿no? Y muchas veces así somos con Dios. Dios nos pide algo, no sé, nos pide, deja tu trabajo. No, pero Dios, con eso yo me mantengo, con eso mantengo a mi familia y no se lo damos y no le entregamos el trabajo. Pero vemos que después, a lo mejor se nos venía otra oportunidad de trabajo y mejor, pero por estar aferrado a las cosas, no la dejamos. Y Jesús y Jesús obedeció a Dios. O sea, obedeció lo que el Espíritu le decía, que era no acceder a lo que el diablo le ofrecía, ¿no? Digo, ya me agarré una buena parte de la transmisión hablando, discúlpenme. No sé si Emi quiere agregar algo. Sí, amigo, no te preocupes. Tú aquí el tiempo no importa. Aquí lo importante es saber la verdad y lo que hablas. Y lo que dice la palabra es verdad. Así que pues lo que dijo Sam tiene razón y la verdad me gustaría pues admitir que también a mí me gusta mucho esto de la tentación de Jesús. No es porque me guste que Jesús sea tentado, sino porque es donde en verdad se prueba cómo uno debe estar firme en la palabra, en sus convicciones, para que ni tus concupiscencias, ni siquiera el diablo te quieran pues tentar, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, al principio vemos como dice Génesis 4, cómo le dice, si tienes hambre, ¿no? Pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús responde de la mejor manera que uno puede responder, con la palabra. ¿Y qué dice Dios de la palabra? Que es más cortante que una espada de dos filos porque penetra hasta el alma. Imagínense. Habló solo, perdón, respondió solo con la palabra y me gustaría irme a una cita bíblica, creo que era de Deuteronomio 6:16, si no creo que hay error, perdón, ese no era. Pues 6:16, no sé si se vea. No, perdón, tan voy a compartir yo ahora, perdón, errores amigos. Ahora sí. Ahí vamos. Ahora sí, Deuteronomio. Ese tampoco es. Perdón. Ahora sí. Deuteronomio 8:3. Y te ha afligido y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo el que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. O sea, vemos cómo Jesús respondió de la mejor manera con la palabra. Deuteronomio es un libro, como
Ese libro es un libro de la ley, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en el cual pues hablan de leyes que el Señor da. Y aquí Jesús nos está respondiendo a Satanás con una de las mejores respuestas, con la palabra. Le dijo, basado en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Y después vemos vemos cómo ahora lo lleva a la santa ciudad y lo puso en lo más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie con piedra. Y vámonos a Salmos 91:11. Salmos 91:11. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. O sea, vemos también cómo el enemigo saca la espada y empieza también a darle espadazos con Jesús, con la palabra. O sea, también le empieza a atacar con la palabra. Le empieza a decir, ok, la palabra también dice esto, pero Sí. ¿cómo conoce a Jesús? O sea, vemos cómo Satanás es muy astuto para poder voltear las cosas y darles un contexto erróneo, porque lo que él estaba dando era un contexto erróneo. Después dice Jesús, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y creo que aquí sí era Deuteronomio 6, ¿qué? Deuteronomio 6, vamos a ponerle 6, no vaya a ser que me equivoque. 6, ahí está. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios, Deuteronomio 6:16, no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Y qué dice Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Veamos cómo Jesús le vuelve a contestar con la palabra, pero bien respondido. No lo usó como Satanás, que lo usó y le distorsionó, sino que Jesús le dio un significado correcto, porque él era Dios. Así que le dijo, no pongas a prueba a Dios, no me pongas a prueba a mí. Y dijo, el diablo pues se enojó y pues lo llevó a un monte alto, ¿no? Y aquí yo creo que, la verdad, yo les voy a hacer esto, yo creo que aquí todos caeríamos, ¿no? Cuando le mostró los reinos y todo y le dijo, te daré la gloria de ellos si me adoras, ¿no? Yo creo que aquí todos diríamos, sí, ahora sí, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos qué dice, error, Deuteronomio 6:13, ahora sí. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Veamos cómo Jesús vuelve a atacar con la palabra bien usada, correctamente, porque Él solo es digno de merecer la alabanza, la gloria, el poder, la majestad. Y entonces Satanás, se rindió. Y en ese momento el Señor seguía en el desierto y los ángeles vinieron y le empezaron a servir. O sea, vemos cómo en todo ese camino Jesús nunca se rindió. Y es, yo creo que una de las partes de la Biblia en la que más debemos estar seguros, porque yo creo que a mí me es mucho ejemplo esto, cómo el Señor tuvo 40 días coinonía con Dios. ¿Qué es coinonía? Tuvo comunión con Dios, no coinonía, tuvo comunión con Dios. Él tuvo comunión con Dios por 40 días, ayunó, oró, leyó y lo hizo todo bien. O sea, yo creo que a todos nos pasa que ayunamos de comida, por ejemplo, ayunamos de ver la tele o no sé, cosas así. Y ya estás bien fuerte, bien listo, bien alimentado espiritualmente. Pero cuando viene la tentación de tus concupiscencias, ahí es cuando empezamos a temer, porque pensamos, pues voy a caer. Pero ¿qué hay que hacer? Estar cimentado bien en la palabra, que todo lo que has aprendido, saber que es verdad y que por fe vas a obedecer a Dios, por amor a Él, porque tú lo amas y porque quieres hacerlo mejor,
vas a obedecerlo. Y Jesús obedeció a Dios, o sea, él siempre estuvo firme en sus convicciones, puesto en verdad en lo que tenía que hacer. Él sabía la misión, él sabía lo que tenía que pasar, y él siempre estuvo firme. Aunque Satanás le dio lo mejor, se lo dejó todo en bombo y platillo. Así viene a veces el pecado a nosotros, viene delicioso, viene exquisito, viene de una apariencia agradable, pero luego cuando comprobamos que después de pecar sentimos un vacío, sentimos culpables, ahí es cuando viene ya el problema. Pero Jesús no accedió. Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer porque escrito está esto, porque yo no lo haré, porque yo no vine a pecar. Porque si Jesús hubiera pecado, el sacrificio que él hizo en la cruz no tendría sentido. Una cosa, pero hay una diferencia entre ser tentado y pecar. Ser tentado es cuando viene un deleite tuyo, una concupiscencia tuya, y por ejemplo, tú tienes antojo de un chocolate, y ojo, no estoy diciendo que no comas chocolate, es un ejemplo. Por ejemplo, tú dices, ok, ya no voy a comer chocolate, y entonces, ok, ves una barra de chocolate, y tú te tienes que calmar, que relajar, que controlarte, porque no está bien, pues según comer el chocolate, porque tú te lo has prohibido. O por ejemplo, otro mejor ejemplo, cuando un hombre ve a una mujer con lujuria, por ejemplo, tú tienes que estar seguro de que no tienes que verla, o sea, tú tienes que cubrirte tus ojos, apartarte del pecado, porque eso te puede llevar a muerte, el pecado lleva a muerte. Y si somos hijos de Dios, aún más hay que apartar, bloquear nuestra vista, cegar, o sea, no ver y no pecar. Eso es lo que hay que hacer. La diferencia entre pecar y ser tentado es que el ataque viene, pero no lo aceptas. El ataque viene, pero tú dices, no voy a caer. O cuando dudas de la fe y estás tentado a no creer, estás tentado, pero no has caído, porque cuando estás tentado, no sientes ese como, ay, ya la regué, ya hice algo malo, ay, no, pero cuando pecas, ya ahí es cuando dices, ay, la regué, ay, no inventes, ay, ya lo hice mal. Esa es la diferencia en que tú cuando eres tentado, te apartas, te intentas proteger, no sientes esa culpa todavía porque no has pecado, pero cuando pecas, sientes esa culpa, sientes ese como dolor en ti porque has pecado. Y Jesús fue tentado, mas no pecó. Y bueno, ya después del sermonazo que me di, que híjole, no, ya no vuelvo a hacer eso porque, híjole, es muy largo y tenemos poco tiempo, así que mejor sigamos con lo siguiente. Perdón, ¿algo que quieras agregar, Sam? No, solamente quiero recalcar que así como nosotros también sabemos de la Biblia, el diablo también sabe de la Biblia, ¿no? Porque bien lo decía Emiliano, contraatacó con lo mismo, pero más barato, ¿no? O sea, contraatacó con un mensaje distorsionado. Y muchas veces, repito, somos iguales. El diablo nos viene a distorsionar el mensaje, entendemos mal. Entonces sí puede hacer tal cosa. Y pues la hacemos. Pero después nos damos cuenta que pues no, ¿no? Entonces, solo era esa parte. Y vamos a Jesús principia su ministerio. Vale. ¿Lo lees tú o lo leo yo, amigo? Pues como quieras. Si quieres, yo lo leo para que haya Misha y Misha. Tú dos y yo dos, ¿vale? Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. Y a su padre y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pues, ay, se nos fue. Ah, no, aquí está otra vez. Aquí, bueno, prácticamente nos está parafraseando todo lo que pasó, en otros evangelios, que fue cuando fue con Simón Pedro, con Juan, con Lucas, bueno, con los 12 apóstoles, ¿no? Con los 12 discípulos de Jesús, ¿no? Y aquí, vemos que, o sea, ellos no dudaron en seguir a Jesús, porque les dijo, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, o sea, en una cierta manera, como que discernieron lo que dijo Jesús y entendieron para qué los llamaba. Y cuando ya pasa todo esto, empiezan a hacer milagros y empiezan a hacer todo lo que se dice en los demás evangelios, que fue cuando sanaron al paralítico, cuando sacaron a los demonios del ganadero, digo, ay, Gadareno. Ándale, cuando, ay, ¿qué otro milagro hizo Jesús? Cuando resucitar a los muertos, convertir el agua en vino, sí, muchos que la Biblia sí, dice que no cabrían en un solo libro, ¿no? O sea, sí, se tendrían que escribir muchos libros para que todos los milagros del Señor se dijeran. o sea, imagínense cuántos milagros hizo que ni caben, o sea, entonces, durante sus años de servicio, que no fueron muchos, creo, 3 años mira, en sus 3 años de servicio, hizo muchísimos. O sea, hizo milagros por todo Israel. Bueno, por toda lo que es Israel, Judea, Samaria, toda esa región de Asia, ¿qué me, no? Sí, creo que sí es. Fue famoso el nombre de Jesús. Pero, o sea, y vemos, o sea, Jesús, bueno, antes, las personas iniciaban el servicio en el que ellos querían estar a los 30 años. Mientras tanto, tenían a fuerzas que sostenerse de lo que hacían sus padres. Cuando cumplían esa edad, 30 años, de 30 en fuera, ya podían dedicarse a lo que realmente ellos querían. En este caso, Jesús, 30 años estuvo trabajando con su padre de carpintero y después dedicarse a lo que fue realmente lo que dijo Jesús, lo que vino a hacer aquí en la tierra, el propósito que vino a tener aquí en la tierra. O sea, y solo 3 años de su servicio para que hicieron muchos milagros, estaba estaba entonces padrísimo lo que hacía Jesús, porque, o sea, y de los, disculpen, y de los apóstoles que veían lo que hacía Jesús, era algo increíble, ¿no? Era otra cosa de otro mundo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, ya me estoy extendiendo mucho, pero ya por último, vemos que a los 33 años Jesús fue llevado al madero.
Y de ahí en fuera, pues empieza lo que es el servicio de los apóstoles, ¿no? Sí, la verdad, yo con esta parte de Mateo 4 del 12 al 25 es algo muy padre porque el Señor escogió a personas que para a lo mejor la sociedad no tenían valor, pero para el Señor tenían valor. O sea, no escogió a un saduceo, un fariseo, no escogió a un dotado, no escogió a... No, no escogió a personas acá muy buenas, acá las meras meras. No, él escogió personas que para la sociedad o para el mundo eran desagradables. Y él escogió de lo vil y de rechazado del mundo para hacer su iglesia. Y entonces vemos cómo escoge a 4 pescadores y les dice, vengan y serán pescadores de hombres. Y yo no sé si vinieron porque les dijo que vinieran o porque la promesa del Señor les dijo, les haré pescadores de hombres. Pero es algo padrísimo. Yo la verdad, si el Señor me hubiera dicho, ven, yo la verdad hubiera dicho, sí, de una vez vámonos, Señor, ¿no? Pero antes de ir a eso, de ir a llamar a sus discípulos, vemos cómo Jesús da el mismo mensaje que dio Juan: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, la vida en Cristo es muy importante, es algo muy padre, pero para tener una verdadera vida en Cristo es, en verdad, negarte a ti mismo, arrepentir de tus pecados y tomar tu cruz, o sea, tomar todo, dejar todo tuyo, dejar todo lo que el Señor, todo lo que tú tienes, dejarlo y seguir a Dios, seguir a Cristo, tomar su cruz, tomar nuestra cruz y seguir a Dios. Esa es la vida en Cristo. Dejarlo todo. No, no te estoy diciendo también que te salgas de tu casa y ya le digas a tus papás, si eres joven o si eres casado, ya me voy y me voy a seguir el ministerio. No, me refiero a que en una forma, por así decirlo, de las cosas materiales, lo dejes todo, no le des importancia a eso, sino que dejes eso y empieces a caminar con el Señor siendo humilde, santo. Y así empezaron los apóstoles. O sea, no empezaron siendo aquí también los mejores, porque ellos también tenían dudas, pero el Señor los llamó a una vida sin igual, una vida en donde no hay una condenación, donde no hay muerte, en una vida donde solo con el tal hecho de amar y creer y obedecer es suficiente. Y pues creo que ya sería todo. No sé si tú quieres decir algo, Sam. Sí, solo una cosita. Este, pues bueno, solamente aquí nosotros los queremos exhortar a que sigan a Jesús, pues, o sea, que dejen todo y como decía este Emiliano, dejar todo no se refiere a dejar tu casa, a prácticamente convertirte en un vagabundo, ¿no? Sino dejar todo significa espiritualmente. Deja todo lo que tiene, a lo que estás aferrado, a las cosas materiales, al dinero y a todo lo que hay en este mundo. Porque sabes algo, lo material siempre se acaba. La tierra donde todos crecimos, esta tierra que Dios formó, en algún momento se va a tener que acabar y no te va a servir de nada el dinero, la fama, el poder. O sea, mientras tanto, hasta nuestro cuerpo muere, porque es materia. Pero lo que no es materia, que es el espíritu, eso no muere. Y eso se va con Dios. Entonces, solamente vuelvo a repetir, los exhorto a que sigan a Jesús y a que lo tengan como su verdadero y suficiente Salvador. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, mañana tenemos viernes de oración a las 8 de la noche. Los lunes descansamos. Los martes tenemos también otra vez lectura bíblica de 7 a 8 de la noche.
los miércoles a las 3:30, si no me equivoco, se están subiendo, bueno, se van a estar subiendo videos sobre temas breves y cortos. Y jueves como hoy, de 7 a 8 de la noche, otra vez vamos a tener estudios bíblicos. Recuerden, y mañana, por último, ya la oración. Bueno, entonces, no sé si Emiliano quiere agregar algo más. Pues me gustaría, la verdad, que nos fuéramos con una bonita oración para que pues el Señor bendiga pues lo que resta del día y lo que resta pues de nuestras vidas, ¿vale? Para que muramos a nosotros y entreguemos nuestra vida a Cristo. Así que pues a todo el que esté detrás de la pantalla, acompáñenme a orar. Padre, cuántas gracias te damos, porque tú eres bueno y tú enseñas, Señor. Tú enseñas lo que tienes que enseñar, tú enseñas cosas buenas, perfectas, agradables, Señor, y nos das alimento espiritual. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, porque tú, Señor, lo diste todo en la cruz, porque tú, Señor, eres más que vencedor, Señor, porque tú, Señor, diste tu vida por amor a nosotros. Señor, hoy queremos abandonar, Señor, las cosas materiales, queremos dejar el dinero, los afanes al dinero, a las cosas materiales, a las riquezas, a la comida, dejar todo eso, Señor, y seguir una vida en ti, Señor, porque eso es lo que queremos, vivir una vida no agarrados de tu mano, sino abrazados de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y te pedimos, Señor, que sigas sobrando en el corazón de cada una de las personas que está viendo este video y que lo vean en el futuro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, como lo dijo Sam, mañana a las 8 hay oración, así que cualquier intención que tengan, déjenla en los comentarios. A lo mejor también por ahí nos echamos otro capítulo por si no hay tantas intenciones, mínimo que la hora sirva para un poco más de lectura. Y a lunes descansamos, sábados y domingos no tenemos nada. Martes lectura, miércoles video y jueves lecturas. Así que pues creo que hasta acá ahora sí ha llegado nuestra lectura. Esperemos que Dios haya obrado en sus vidas, haya tocado su corazón y lo haya hecho reflexionar. Así es. Pues nada, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, bye. Ay, esperen. Hay errores técnicos aquí. No nos queremos ir. Sí, ese es el problema, no nos queremos ir. A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo problemas. Tengo problemas, amigos. A ver. Ay, no me acuerdo cómo compartir pantalla. Ya me acordé, esperen. Qué cosas.